Muitas pessoas visitam a minha igreja de diversos trasfondos cristianos e denominacionais. Aún os luteranos que nos visitam também têm dificuldade para entender o mobiliário e a arquitetura que temos, os términos e livros utilizados em nossos serviços divinos e a muita simbologia. Eu sou o pastor Miguel Torneire e no vídeo de hoje apresentarei glossário de la igreja para que ao visitar-nos a nós, outra igreja luterana, entendam por que nosso culto ou missa ou serviço divino é como é. Por lo tanto, quédense comigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. El término narthex viene del latín narthex, que significa recinto. El narthex es una entrada o sala de reunión que conduce a una iglesia. A veces esta zona también se denomina vestíbulo o atrio. En el narthex la gente suele reunirse antes y después del servicio divino para saludarse. Es una zona que sirve de puente entre lo sagrado y lo secular. Si visitas a nuestra iglesia, este es nuestro narthex. La nave es la zona donde la congregación se sienta en los bancos. Se encuentra entre la entrada o el narthex y va hasta el antealtar o altar propiamente, dependiendo del templo que una iglesia tenga. En mi iglesia, este es el espacio que tenemos entre el narthex y el antealtar. Los banquillos son los bancos utilizados para sentarse en una iglesia durante el servicio divino. Algunas iglesias se utilizan sillas en vez de bancos. Estas son las bancas de mi iglesia. En muchas iglesias, los bancos están equipados con reclinatorios, a veces acolchadas, frente al banco de asientos para que los miembros de la congregación puedan arrodillarse sobre ellos en lugar del suelo. Normalmente, los reclinatorios son utilizados durante la confesión de pecados. Estos son los reclinatorios en mi iglesia. La Biblia
es la palabra de Dios. Lo más importante en un servicio divino es la palabra de Dios. Es en la Escritura Sagrada donde Dios se ha revelado a nosotros. Es más, de ella Jesús dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. El mensaje principal de la Biblia es la buena noticia de la obra de Dios para reconciliar al mundo consigo mismo a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él mismo está contenido en su palabra. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo revela la verdad sobre nuestra condición pecaminosa y las gozosas noticias de la obra salvadora de Dios por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. En un servicio divino, en una iglesia luterana, siempre encontrarás una Biblia. El himnario es una guía para el culto utilizada por la congregación. Junto con el orden del servicio, el himnario también contiene los salmos, las oraciones y los himnos. Durante estos servicios, el pueblo de Dios recibe sus dones de perdón, vida y salvación a través de la palabra y los sacramentos. Al cantar los himnos y unirse a la oración, el pueblo de Dios responde con acción de gracias y alabanza a Dios por sus dones de gracia otorgados a través del servicio divino. Las iglesias luteranas de la tradición de fe a la que vengo, tenemos 3 himnarios: el culto cristiano, el Cantad al Señor y el nuevo himnario luterano. El antealtar o presbiterio, del latín presbyterium, consejo de ancianos, y este a su vez del griego presbíteros, más anciano, es el espacio que un templo o iglesia tiene que precede al altar. Regularmente es el lugar reservado al clero y puede quedar separado de la nave por gradas, escalinatas o una barandilla llamado comulgatorio. Es en esta parte del edificio también donde se encuentran el altar, el púlpito y a veces la pila bautismal. Este es el antealtar o presbiterio de mi iglesia. El término santuario del latín santuarium, que significa lugar santo, se refiere a la zona que rodea al altar, que a menudo está delimitada por un comulgatorio que lo separa de la nave, el lugar donde se sienta el pueblo. Este es el santuario de mi iglesia. La cruz sirve para recordar al sacrificio que Jesucristo hizo por todas las personas y que vivió, murió y resucitó. La cruz sirve como recordatorio de que en Jesús el pecado, la muerte y el diablo son derrotados. Una cruz y un crucifijo, Cristo en la cruz, representa el mismo mensaje. La muerte de Cristo pagó por los pecados del mundo. El término en español para crucifijo es derivado del latín, que significa sujetado a una cruz. Un crucifijo es una cruz que lleva la imagen de Cristo crucificado, señalando la realidad de aquel que vino en la carne para ser el Salvador del mundo. Una cruz
y un crucifijo representan el mismo mensaje. La muerte de Cristo pagó por los pecados del mundo. En las iglesias luteranas, la llama eterna o lámpara del santuario representa la presencia eterna de Dios. Es la lámpara que siempre está encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros, como iglesia, tenemos una lámpara como esta, arriba del altar. El altar, junto con la pila bautismal y el púlpito, es el punto central del edificio de la iglesia. Aquí, mientras el pastor prepara el sacramento de la Sagrada Comunión o la Eucaristía, se consagran los elementos del pan y el vino. Creemos que se unen con el verdadero cuerpo y sangre de Jesús entregado para nuestro perdón. Aquí también se ofrecen las oraciones del pueblo de Dios en nombre de la iglesia y del mundo. Este es el altar de la Iglesia Luterana Nazaret, la iglesia a la que sirvo. Las velas que se colocan sobre o al lado del altar y se encienden durante los servicios representan la presencia de Cristo como luz del mundo entre nosotros. Cuando una vela arde, se entrega lentamente para proporcionar la luz en la llama. Esto nos recuerda que al igual que la vela se entrega para proporcionar luz, Cristo se entregó para ser la luz del mundo. El libro en el altar es un libro grande que normalmente se coloca en un soporte sobre el altar y que contiene oraciones adicionales y porciones de los servicios que no se incluyen en el himnario. El pastor utiliza el libro del altar mientras dirige los servicios divinos. Se utilizan recipientes o platos especiales para servir la Santa Comunión. Normalmente hay un plato, patena, sobre el que se llevan las hostias y una copa grande, cáliz, en la que se vierte el vino. También puede haber una gran jarra, flagón, que contiene una mayor cantidad de vino y otro recipiente llamado ciborum, que contiene una mayor cantidad de hostias. Es común encontrar también en muchas iglesias luteranas las copitas individuales para la distribución de la Santa Cena, en que normalmente se la encuentran en bandejas como estas. La barandilla es una valla que separa la nave, la zona de los bancos, de la zona del altar, presbiterio o santuario. El comulgatorio suele servir de apoyo a quienes se arrodillan para recibir la Sagrada Comunión. Esta es la barandilla de la Iglesia Luterana Nazaret. El púlpito, del latín pulpitum, andamio, plataforma, escenario, es el lugar desde el que un pastor predica el sermón. El sermón es un mensaje basado en la palabra de Dios, la Biblia. El mensaje es sobre todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él mismo, contenido en su palabra. A través de la predicación de la palabra en las Escrituras, el Espíritu Santo revela la verdad sobre nuestra condición pecaminosa y las gozosas noticias de la obra salvadora de Dios por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Este es el púlpito de mi iglesia. El atril es el soporte desde el que se lee la palabra de Dios. En algunas iglesias está muy ornamentado, aunque normalmente lo está menos que el púlpito. La palabra de Dios se lee a la congregación y a través de ella
Dios fortalece y crea la fe en los que la escuchan. Este es el atril de nuestra congregación. Los paramentos, por lo general, son para designar los paños litúrgicos colocados en el altar, el púlpito y el atril. Los paramentos suelen ser de varios colores para su uso en determinadas estaciones y días del año eclesiástico. A menudo se adornan con obras de arte que ilustran un tema bíblico. La pila bautismal es el lugar donde el pastor bautiza a los niños y adultos. A través de las aguas del santo bautismo, una persona es recibida en la familia de Dios y se le dan los dones del perdón, vida y salvación ganados por Jesús. El sacramento del santo bautismo es una gran fuente de seguridad y consuelo para el creyente. En Nazaret, esta es nuestra pila bautismal. El cirio pascual es la vela grande que tiene un significado especial durante la vigilia pascual. También se utiliza en bautismos y funerales. Normalmente se coloca cerca de la pila bautismal. Durante los 50 días de Pascua, desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés, se coloca cerca del altar y en los funerales se sitúa cerca del ataúd. Pascual viene de la palabra hebrea para la Pascua y se refiere específicamente a la celebración de la resurrección de Cristo. Los estandartes son colgados en soportes, en las paredes o en las vigas de los edificios de la iglesia. Los estandartes suelen ilustrar temas o enseñanzas bíblicas. Los estandartes también se utilizan para comunicar temas particulares de las estaciones del año eclesiástico. Las obras de arte suelen comunicar una historia o un tema bíblico. Estas vidrieras pueden servir como herramientas de enseñanza y también como una forma de embellecer el edificio de la iglesia. En la época medieval, cuando el analfabetismo era elevado, las iglesias utilizaban vidrieras para enseñar a la gente las historias de la Biblia. Por esta razón, las vidrieras han recibido el apodo de la Biblia de los pobres. Las vidrieras de mi iglesia son estas. El órgano es uno de los instrumentos musicales más antiguos de la tradición musical occidental. El órgano se utiliza en el servicio divino para dirigir y acompañar a la congregación en sus cantos. El coro puede cantar desde el palco o balcón en la parte trasera de la iglesia. El coro se sienta detrás de la congregación y mira hacia el altar cuando canta. El hecho de que el coro cante desde detrás de la congregación distingue el canto del coro
de una actuación. El canto del coro se ve mejor como una ofrenda a Dios de adoración y alabanza. Este es el balcón de mi iglesia. Una banda de alabanza que puede incluir piano, teclados, electrónicos, guitarras, tambores y vocalistas se utiliza para dirigir y acompañar a la congregación en la liturgia o el canto. Esta tradición viene del contexto del Salmo 150 que dice: "Alabado sea el Señor en el templo, en todas las partes, con danzas y con varios instrumentos musicales". El nombre comúnmente dado al servicio semanal regular que incluye la celebración de la Cena del Señor, derivado del alemán Gottesdienst, servicio de Dios. Su significado es de doble naturaleza. En el culto, Dios nos sirve con sus dones de perdón y vida, y nosotros le respondemos en servicio mediante nuestro sacrificio de acción de gracias y alabanza. Los boletines normalmente son utilizados por dos motivos. Uno de ellos es para compartir la colecta, el gradual y el versículo del día, así como las lecturas bíblicas seleccionadas para el culto. El otro es para compartir los anuncios de la congregación. Algunas iglesias luteranas tienen la costumbre de poner toda la liturgia, las lecturas y los himnos en el boletín. Dichos boletines son distribuidos antes que el servicio divino comience. Para ayudar a la congregación durante el servicio divino, los números de los himnos se muestran en los tableros de himnos. El tablero también identificará en qué sección del año eclesiástico se encuentra el servicio del día. Durante los servicios de comunión, un tablero puede mostrar los himnos utilizados durante la distribución, mientras que el otro mostrará los himnos para el servicio. Estos son nuestros tableros de himnos. El acólito es el asistente o ayudante responsable de encender las velas del altar y asistir al pastor cuando sea necesario. En algunas congregaciones los acólitos son los que están recibiendo la instrucción de confirmación. El pastor es un ministro ordenado de la iglesia luterana. Es un graduado de un seminario luterano con un bachillerato o licenciatura o maestría en divinidad. También hay otras rutas alternativas para que los candidatos puedan llegar a ser pastor, como es el caso del Centro de Estudios Hispanos del Seminario Concordia de San Luis, Missouri, o el coloquio que muchos cuerpos eclesiásticos luteranos ofrecen. Además de la instrucción bíblica y teológica, la mayoría de los pastores también han estudiado griego y hebreo, lo que les permite leer la Biblia en sus idiomas originales. Los miembros de esta congregación lo han llamado a servir como su pastor. Sus deberes incluyen dirigir los servicios divinos, predicar, realizar bautismos y matrimonios, servir la cena del Señor y declarar el perdón de Dios, la absolución, tras la confesión de los pecados. Yo soy el pastor de la Iglesia Luterana Nazaret. El pastor lleva varias vestimentas para encubrir su individualidad. La atención no debe centrarse en el
hombre, sino en el oficio al que ha sido llamado. En cierto modo, las vestimentas pueden equipararse al uniforme que lleva un oficial de policía, en el sentido de que el uniforme de un oficial de policía comunica su cargo y no su persona. En una congregación luterana se pueden ver varias vestimentas. Sin embargo, es importante resaltar que las vestimentas litúrgicas son adiáforas. Adiáforas son asuntos de indiferencia porque no están ni ordenados ni prohibidos en la Biblia. La camisa clerical es la camisa donde se coloca el alzacuello, cuello blanco clerical o rabat, chaleco. El cuello se cierra en la parte posterior de la prenda, presentando un frente sin fisuras. Este alzacuello es casi siempre en blanco y fue originalmente hecho de algodón o lino, pero ahora es hecho frecuentemente de plástico. El cuello clerical fue inventado por el reverendo Donald MacLeod, un ministro presbiteriano de la Iglesia de Escocia en Glasgow. Normalmente el pastor la usa en sus prácticas litúrgicas, como el servicio divino, también en las visitaciones a los enfermos y funerales. La corbata es una prenda de vestir que sirve como complemento de la camisa, que consiste en una tira generalmente hecha de seda u otro material que se anuda o enlaza alrededor del cuello, dejando caer sus extremos con fines estéticos. Es por lo general de uso masculino. Muchos pastores luteranos prefieren utilizar una corbata en vez del cuello clerical. Lo importante aquí es vestir decentemente y apropiado, ya que el púlpito es un lugar sagrado, así como todo el santuario. No obstante, la indumentaria de un pastor es algo adiáfano, o sea, es algo de indiferencia porque no está ni ordenado ni prohibido en la Biblia. La sotana es una prenda negra de cuerpo entero que se usa debajo de otras vestimentas, casi siempre la sobrepelliz blanca. Además del clero, la sotana puede ser usada por otras personas, incluyendo acólitos y miembros del coro. La sobrepelliz es una vestimenta blanca y fluida que se lleva sobre la sotana, una vestimenta ajustada generalmente de color negro. La combinación de sotana y sobrepelliz se usa frecuentemente en los servicios de oración, maitines, vísperas, etc., cuando no se celebra la Santa Comunión. También es la vestimenta que suelen llevar otros asistentes, por ejemplo, los acólitos y los miembros del coro. El alba es una vestimenta blanca y ajustada para los pastores, que se usa especialmente en el servicio divino con la Sagrada Comunión. El nombre viene de la palabra latina para blanco, alba. La casulla es una vestimenta parecida a un poncho que lleva el párroco solo cuando administra la Sagrada Comunión. Debe ser del color apropiado para la temporada. La estola es una tela parecida a un pañuelo que suele estar confeccionada en el color del día o de la estación y que a menudo lleva símbolos apropiados para el día o la estación. Se lleva sobre los hombros de los ordenados al oficio pastoral. En respuesta al regalo de salvación de Dios y sus bendiciones diarias, los miembros de la congregación presentan voluntariamente sus propios regalos de dinero. Estos regalos apoyan el trabajo continuo de la congregación. Dependiendo del cuerpo eclesiástico, una parte del dinero dado también apoya el trabajo regional, nacional e internacional de la Iglesia luterana.
El vestuario es una sala donde se guardan las vestimentas del pastor y donde éste se viste. En español, este lugar también es conocido como la sacristía. La sacristía también puede utilizarse para otros fines. La palabra sacristía viene del latín sacristia, que significa cosas sagradas. La sala donde se guardan los vasos de la comunión y los paramentos. Los ornamentos del pastor y de los asistentes litúrgicos también pueden guardarse en la sacristía o en una sala aparte. El salón de la confraternidad y o parroquia es el lugar de reunión de la congregación en un entorno sin servicios. En este lugar pueden celebrarse las reuniones de los distintos consejos y comités de la congregación. El estudio de la Biblia y otras reuniones sociales también pueden celebrarse en el salón parroquial. En nuestra iglesia, el salón es abajo del templo. Los ancianos o elders en inglés son los hombres laicos que han sido elegidos por la congregación para ayudar al pastor en el cuidado espiritual de los miembros. Puede verlos asistir al pastor en la distribución de la Santa Cena o durante un bautismo. Los ujieres son los miembros laicos que ayudan al párroco y a los ancianos o elders a saludar, recibir la ofrenda y otras tareas en la congregación.